Buenas, bienvenidos a este proceso formativo en donde se abordará el tema del diseño instruccional. Mi nombre es John Jairo Domínguez y los voy a acompañar durante este periplo o recorrido académico. Tal como lo habíamos definido en clase, un diseño instruccional es una metodología que me permite crear objetos virtuales de aprendizaje. El valor agregado de esta metodología es que me permite amalgamar o fusionar elementos de tipo técnico y elementos de tipo pedagógico. En ese sentido, la idea es construir recursos educativos digitales técnicamente funcionales, estéticamente agradables, pero con un piso pedagógico fuerte. ¿Cuál será la tarea de ustedes? En principio, revisar el siguiente objeto de aprendizaje, que lo encontramos en la dirección www.aprendofacil.net. Es un objeto virtual de aprendizaje que su recorrido es muy básico. En la parte superior encontramos un menú desplegable a través del cual podemos ingresar a cada una de sus lecciones. En la parte inferior encontramos otro menú del mismo tipo, es desplegable. Y una vez ingresemos a una lección determinada, aquí encontramos cada uno de los insumos o recursos que apoyan a esa lección. ¿Cuál es la tarea de ustedes? Primero, definir contenido, definir tema. Habíamos hablado del principio de la granularidad y la taxonomía, es decir, vamos a hacer una categorización de los elementos que hagan parte de un objeto de estudio. Vamos a tener en cuenta un tema, pero a partir de ese hacemos una categoría. Hacemos categorías más pequeñas que me permitan dividir las temáticas. En este caso, por ejemplo, voy a abordar el tema de los fundamentos de programación de computadores. Eso hace parte de la unidad 1, de acuerdo a mi criterio. Y dentro de esa unidad voy a hablar de la lección 1, sistemas de procesamiento de información. Aquí les dejo alguna teoría para que ustedes puedan argumentar el por qué se debe definir una temática específicamente. Dentro de los aspectos legales es necesario recalcar que todo el material que se difunde o se promueve a través de la red debe tener licencia, o sea, nosotros debemos salvaguardar los derechos de autor. En este sentido, la licencia Creative Commons me permite precisamente eso, conservar los derechos de autor, el copyright. Ustedes pueden hacer lectura de este contenido. Hay una parte fundamental aquí. Por ejemplo, en Wikipedia hay mucho contenido, pero esa información que reposa ahí, pues en su mayoría, en un porcentaje alto, pues no es avalada por la comunidad científica, lo que nos obliga a ubicar esa información en otras fuentes de información. Por ejemplo, un Google académico nos permitiría tener una información mucho más precisa y que cuente con el respaldo de pares académicos con un renombre en la cuestión académica. Una vez definimos el tema que debemos trabajar, ahí es necesario esclarecer que ese tema lo vamos a trabajar en 4 horas de clase. Vamos a definir la población. Es necesario que ustedes tengan en cuenta a quién específicamente va dirigido el objeto virtual de aprendizaje. Debemos esclarecer y definir con claridad la edad del estudiante, la institución educativa donde funcionará este objeto virtual de aprendizaje y el grado de escolaridad. No es lo mismo un OVA que se utilice, por ejemplo, en una licenciatura, que ya es educación superior, y no es lo mismo un OVA que se va a utilizar, por ejemplo, en un grado, quinto de primaria. Deben definir esto obligatoriamente. Una vez se hayan definido esos elementos, debemos hacer un análisis. El análisis, en principio, significa que voy a tener en cuenta, dentro de un proceso muy complejo y lleno de matices como es el educativo, muchas de las variables que rodean este proceso. En ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es una encuesta dirigida a estudiantes. Esa encuesta debe cubrir 2 objetivos. La primera, conocer cuáles son las experiencias previas que el estudiante tiene con respecto a la inclusión de la tecnología
dentro de sus procesos formativos. Y otro objetivo que también queremos cubrir es que debemos conocer cuáles son los gustos, preferencias del estudiante para que nuestro recurso se ajuste a las preferencias y necesidades de ellos, ¿sí? Debemos ponernos, entre comillas, en los zapatos de ellos y determinar cómo les gustaría su objeto virtual de aprendizaje. Aquí hay algunas preguntas que ustedes podrían plantear y les serviría como un modelo, solo como un modelo, ¿correcto? Debemos hacer un análisis del contexto. Si identificamos, por ejemplo, que es en una institución X que vamos a poner a funcionar nuestro objeto virtual de aprendizaje, debemos, por ejemplo, estudiar un poco, analizar su proyecto educativo de la institución. Ustedes dirán, bueno, ¿y para qué analizo el proyecto educativo de una institución X? Pues esos elementos me van a dar argumentos para, por ejemplo, más adelante definir el tipo de educación que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si voy a utilizar un modelo B-Learning, ¿por qué lo voy a hacer? Si yo voy a utilizar un modelo e-learning, ¿por qué lo voy a hacer? Les voy a poner un ejemplo. Este objeto virtual de aprendizaje fue diseñado para que se utilice en un colegio. Si estamos hablando de un colegio en donde hay docentes, por supuesto, la idea era de que no era desplazar al docente de su función de educador. En ese sentido, dentro del PEI de esa institución, también descubrimos que la interacción física que se gesta al interior de un aula entre un docente y un estudiante resultaba fundamental, primordial. Por eso decidimos entonces que el modelo que más se ajustaba para usar este recurso digital era el B-Learning, ¿sí? Porque había una interacción física con el estudiante, entre docente y estudiante, y este objeto virtual de aprendizaje iba a ser usado como un apoyo, una estrategia didáctica que favorezca ese proceso formativo de una temática específica, en este caso pues de la célula. Entonces miren que ¿cómo determino qué tipo de educación voy a establecer? Pues yo puedo partir de ese análisis, de realizar un análisis al proyecto educativo institucional, y me da luces para entender cómo funciona esa organización académica y plantear bajo qué esquema, bajo qué modelo funcionará mi objeto y que va a tener resultados pues satisfactorios pues cuando lo introduzca con los estudiantes. Una vez definidos estos elementos, tengo que plantear objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje, como lo he reiterado en varias ocasiones, tienen muchas propuestas, pero les propongo que establezcamos objetivos de aprendizaje bajo el enfoque tripartita que plantean las competencias. Es decir, vamos a tener en cuenta el saber, el hacer y los principios axiológicos. Aquí hay algunos ejemplos de cómo plantear esos objetivos de aprendizaje. Tarea cuarta. Vamos a hacer entonces ya el diseño. Y cuando hablamos del diseño, que es otra fase del modelo ADIE, análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, tenemos que definir el modelo pedagógico. Yo les propongo que tengamos en cuenta para favorecer ese proceso formativo de una temática X en el campo de la computación o en el campo de la informática, pues que hablemos de algunos de los postulados del aprendizaje significativo. Ustedes pueden tomar cualquier modelo, pero les propongo que sea el aprendizaje significativo porque hay muchas teorías que respaldan que este tipo de postulados favorecen la enseñanza y el aprendizaje de temas relacionados con computadores, ¿correcto? Una vez definimos sobre qué modelo vamos a trabajar, debemos hacer una adecuación curricular, y en esta adecuación debemos tener en cuenta varios elementos. Lo primero, el diseño de actividad de aprendizaje y un proceso de evaluación. Las actividades de aprendizaje y el proceso de evaluación van de la mano, porque ambas a la postre me permitirán verificar y emitir juicios de valor y determinar pues a la postre si el estudiante alcanzó o no esos objetivos de aprendizaje planteados inicialmente. Recomendaciones para plantear las actividades de aprendizaje. Lo primero, deben procurar que, por ejemplo, integre elementos que hagan parte de la cotidianidad del estudiante. Recuerden, estamos hablando de aprendizaje significativo.
Debemos plantear trabajo colaborativo. Es una estrategia que promueve bastante el Ministerio de Educación Nacional. Para ese trabajo colaborativo, una forma de evaluarlo es utilizando las rúbricas Tigres. Para eso les recomiendo que revisen este documento. Cuando hablamos de evaluación, obligatoriamente ustedes en este objeto virtual de aprendizaje vamos a evaluar 3 momentos en el aprendizaje del estudiante. Una evaluación diagnóstica, porque recuerden, estamos hablando de aprendizaje significativo, identificar los saberes previos del estudiante con respecto a la temática en cuestión. Una evaluación procesual, para ir afinando aquellos detalles que impiden que el estudiante alcance o no alcance los objetivos o metas de aprendizaje propuestos. Y una evaluación final. Esta evaluación final me permite emitir juicios de valor acerca del desempeño del estudiante y si en realidad alcanzó el objetivo. Para entender por qué, por ejemplo, en una evaluación diagnóstica se plantea que el estudiante identifique, por qué en una evaluación procesual se pretende que el estudiante comprenda y por qué en la evaluación final se pretende que el estudiante infiera o critique, les recomiendo que revisen estos 2 documentos, que hacen parte de una estrategia denominada competencias de razonamiento de alto nivel, que actualmente también las promueve mucho el Ministerio de Educación Nacional. Ustedes, por supuesto, deben definir cómo van a evaluar al estudiante y qué actividades de aprendizaje van a proponer en el OVA. Pero eso deben aterrizarlo, deben concretarlo utilizando unas matrices. Esas matrices las voy a compartir a través de un documento. El documento se llama Anexo 1 y aquí encontramos 2 elementos importantes: matrices de evaluación y rúbricas de evaluación. Y la pregunta es, ¿qué son las matrices de evaluación? Las matrices de evaluación simplemente son aquellos elementos que le permiten al estudiante conocer sobre qué recursos, sobre qué insumos apoya su proceso formativo. Por ejemplo, aquí el estudiante conoce cuál es la meta de aprendizaje que va a alcanzar, sobre qué estrategia de aprendizaje va a aprender, cuáles son las actividades de aprendizaje que le propongo, cómo me debe entregar el trabajo. Eso es las matrices de evaluación. Las rúbricas de evaluación, por su parte, muchos de ustedes conocen el término, permiten establecer criterios sobre los cuales el estudiante va a ser evaluado. Si yo planteé objetivos bajo el enfoque tripartita de las competencias, debo evaluarlo en el mismo sentido. Si planteé entonces principios axiológicos, debo evaluar, por ejemplo, su cumplimiento. Si deseo evaluar cuánto sabe el estudiante, por ejemplo, redacción y ortografía. Y si yo deseo conocer cómo hace las cosas el estudiante, entonces evalúa la presentación de la solución. Este es un formato que obligatoriamente deben utilizarlo. Los argumentos que expongo dentro de los formatos pues son una guía, pero aquí debe reposar la información relacionada con lo que ustedes van a trabajar, ¿no? Por eso lo borro y ustedes deben llenar esta información con los datos que ustedes crean pues pertinentes para su objeto virtual de aprendizaje. Lo que yo les promuevo aquí o les presento aquí mejor simplemente es un modelo, es un ejemplo. Ustedes ya deben llenar estas matrices y estas matrices de evaluación y estas rúbricas de evaluación. Yo simplemente les entrego un formato vacío para que ustedes ya lo diligencien, ¿correcto? Es una tarea un poco compleja, pero en realidad pues en un ambiente virtual todo debe estar planeado. Diseñar estrategias de interacción y motivación. Voy a partir por la motivación, lo que les digo en clase. La motivación es un acto fundamental en un proceso formativo. Novak, que es uno de los teóricos que ha contribuido en esto del aprendizaje significativo, nos dice que debemos estimular el lóbulo frontal del cerebro del estudiante para que éste se encuentre predispuesto y con sed de recibir nuevo conocimiento. En este sentido, esa motivación pues debe partir de la cotidianidad, de los elementos que hacen parte del contexto del estudiante. Recuerde, hablamos de aprendizaje significativo. Hay muchas estrategias para motivar al estudiante, ¿no? Aquí, ingenio y creatividad por parte del docente debe aflorar.
para motivar al estudiante. Yo simplemente les planteo, por ejemplo, la estructuración cognitiva, pero esto no es una camisa de fuerza para que ustedes utilicen un modelo, simplemente es un referente. ¿Correcto? Y las estrategias de interacción y motivación. En un ambiente, estrategias de interacción. En un ambiente mediado por tecnología, la retroalimentación por parte del tutor al estudiante es un factor clave. Lo debemos retroalimentar de forma sincrónica. Deben crear mapas conceptuales por cada lección y una retroalimentación sincrónica. Lo ideal sería que su recurso posea un chat que permita efectuar esa retroalimentación en línea con el estudiante en tiempo real. En conclusión, o mejor, a manera de resumen, ahora les voy a presentar un ejemplo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muy rápidamente definir un tema que se desarrolle en 4 horas. Para eso deben hacer una taxonomía, una clasificación del conocimiento. Aquí les coloco un ejemplo y pues la idea es que consigan esas temáticas en lugares avalados por la comunidad científica y que respeten los derechos de autor a través de licencias como Creative Commons. Segundo, definir la población. En este sentido debemos esclarecer con puntualidad la edad del estudiante, la institución educativa donde funcionará el OVA y el grado de escolaridad. Tercero, una parte ya compleja, hacer el análisis, realizar una caracterización de la población. Tienen que crear una encuesta con el fin de alcanzar 2 objetivos. El primero, conocer el grado de familiarización que poseen los estudiantes con respecto al uso de recursos educativos. Objetivo 2, conocer algunos elementos para que con base en ellos pues se pueda construir un recurso digital que se ajuste a las preferencias y necesidades de los estudiantes elegidos. Tarea 3.1.1. Análisis de los resultados. Debemos analizar los resultados que se obtuvieron después de aplicar la encuesta. Esto nos dará luces entonces, por ejemplo, para determinar cómo va a ser la distribución de mi interfaz, dónde van los botones, si va a contar con videos, si va a tener chat, si va a tener estas pestañitas replegables. Todas esas orientaciones me las da prácticamente el mismo estudiante. Él es el que, digamos, nos da unas pautas de cómo le gustaría que se desarrolle su objeto virtual de aprendizaje. ¿Correcto? Por supuesto, tienen que hacer un análisis del contexto, deben determinar el tipo de educación, si es B-Learning, deben argumentar por qué ese modelo, si es e-learning, deben argumentar el por qué. Definir objetivos de aprendizaje. Son estudiantes de último semestre. Considero desde mi punto de vista que tienen mucha experiencia en plantear objetivos de aprendizaje bajo este enfoque tripartita que les propongo yo. Ya estoy en el diseño que tienen que hacer, definir el modelo pedagógico, cuál es el modelo que más se ajusta a la enseñanza y el aprendizaje de esa temática que usted eligió. Yo les sugiero, les recomiendo, ¿sí? De hecho, hagámoslo así, utilicemos el aprendizaje significativo, porque en realidad favorece pues el aprendizaje de temáticas relacionadas con computación e informática. Diseñar actividades de aprendizaje y establecer el proceso de evaluación, ¿sí? Para eso entonces hay unas recomendaciones y deben utilizar este formato para concretar ahí lo que van a hacer en cada una de las actividades y cómo la van a evaluar. También aquí tienen que tener en cuenta que vamos a plantear 3 momentos de la evaluación, una diagnóstica, una procesual y final, y tienen que observar que cada evaluación, digamos que las competencias de razonamiento van variando o cambiando, porque el nivel de conocimiento sobre un tema pues va aumentando, por eso tenemos que variarlo ahí. Plantear preguntas divergentes. Como recomendación debemos utilizar entonces las matrices y rúbricas de evaluación, anexo 1, van a poder detallar ese material y tienen que diseñar estrategias de interacción y motivación. ¿Cómo lo voy a retroalimentar? De forma sincrónica, mapa conceptual, de forma sincrónica, chat. La motivación, en esto se les va a ir un tiempo porque la idea es romper un poco el esquema, salirse del libreto y determinar, bueno, ¿cómo voy a hacer que este estudiante que quiere conocer qué es un sistema operativo
pues le encuentre gusto, le encuentre un sabor especial a ese nuevo conocimiento. Finalmente, este es un esquema que no quería que lo vean todavía, pero igual se los presento. Este esquema es el resultado de todo este proceso de acá, de análisis y diseño. Todo el proceso que detallamos puntualmente, paso a paso. Después de todo ese proceso resultan estas fases de aprendizaje. Y les voy a plantear un ejemplo. Ya lo había hecho en clase, igual lo voy a repetir. Lo primero, entonces, defino tema. Sistemas de procesamiento de información. Menú. ¿Correcto? En ese sentido, la primera fase va a ser la motivación. ¿Sí? ¿Cómo motivo al estudiante? Y a la par, miren que voy a hacer una evaluación diagnóstica. No solamente lo motivo, sino que lo evalúo de forma diagnóstica. Menú. Tal como lo expliqué en clase, ¿qué estrategia usé yo? Simplemente hice una analogía entre el funcionamiento del computador y el funcionamiento del ser humano para partir de elementos que hagan parte de la cotidianidad del estudiante. Esa fue mi motivación. ¿Sí? La tarea, al igual, el cerebro para... Aquí colocaba situaciones problema para evaluarlo de forma diagnóstica también al estudiante. ¿Correcto? A través de la rúbrica de evaluación y la matriz de evaluación, detallo y esclarezco al estudiante, que es el que va a mirar mi recurso digital, cómo lo voy a evaluar y sobre qué insumos va a apoyar su proceso formativo. Es necesario que lo revisen este material para que tengan más luces, más claridad sobre lo que tienen que hacer. Ahora viene el contenido. El contenido, digamos que, entre comillas, es el más sencillo de obtener. Ese contenido, el contenido, pues si estamos hablando de procesos formativos mediados por tecnología, la idea era robustecerlo o enriquecerlo con diferentes recursos multimedia, como sonidos, videos, animaciones, lecturas complementarias. Observamos este contenido, tenemos esa posibilidad, pero decidimos acompañar la lectura de esta información por medio de un audio. Sistemas de procesamiento. ¿Correcto? Miren que aquí estamos favoreciendo diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, algo que promueve mucho el Ministerio de Educación Nacional. En ese contenido, tal como les hablaba, la parte de los derechos de autor, la parte legal, es muy importante tenerla en cuenta porque son recursos abiertos que los van a observar muchas personas. Les sugiero que tengan en cuenta eso y, por ejemplo, en este caso yo utilicé ventanas pop-up para que el estudiante o el docente pueda conocer de qué sitios, de qué lugares, de qué portales en internet se ha extraído la información que aquí se publica. En este caso, por ejemplo, la información se extrajo de un libro de Joyanes Aguilar que fue publicado en 1999. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta licencias como Creative Commons. ¿Correcto? Esta fase de repaso entrenador no me voy a detener en eso porque no la vamos a desarrollar acá. Me detengo un poquito acá, me regreso mejor en la fase de motivación, porque es que recuerden que aparte de motivarlo, lo evalué de forma diagnóstica y pedí entonces que el estudiante identifique pues, elementos que hagan parte de esa temática. Voy con la actividad complementaria, ya lo evalúo de forma procesual. Igual, entonces utilicé Pantalla completa. Menú. Actividades. matrices y rúbricas de evaluación para que el estudiante conozca sobre qué insumos va a apoyar su proceso formativo y cómo va a ser evaluado, con qué criterios, para que esa evaluación se haga dentro de un marco de justicia y equidad. Luego, lo retroalimento. ¿Cómo lo retroalimento? Lo retroalimento utilizando mapas conceptuales. ¿Por qué? Porque pues que va muy de la mano con el aprendizaje significativo. Menú. Actividades. Realimentación. ¿Sí? Aquí hago una metacognición, un mapeo del pensamiento del ser humano para que a través de palabras claves y conceptos que se interrelacionan, pues el estudiante pueda profundizar y ahondar un poco más
en el tema que estamos trabajando. Trabajamos lo que son los chats, los trabajos colaborativos. Aquí lo podemos observar. Chat. Y por último, la evaluación final. En la evaluación diagnóstica, lo que pretendía yo era que los estudiantes identifiquen. En esta evaluación procesual se pretende que los estudiantes comprendan, y en la evaluación final se pretende o se busca que los estudiantes verifiquen. Menú actividades. ¿Sí? Entonces miren que es todo un rompecabezas en donde pues hay que tener en cuenta muchas cosas. Los objetivos de aprendizaje, arriba en la parte superior. ¿Cómo alcanzo esos objetivos de aprendizaje? A través de unas actividades. Y las actividades me permiten evaluar al estudiante. Y todo, digamos que un eje articulador de todo esto es el contenido. Entonces miren que es un rompecabezas en donde cada dientecito de ese gran engranaje se debe articular. Por ejemplo, los objetivos se deben articular con las actividades con el proceso de evaluación, y todo debe estar encerrado dentro de un modelo pedagógico, ¿sí? Toda esta situación, todo este esquema formativo debe responder a unas necesidades. Esas necesidades, ¿de dónde parten? De una caracterización de la población, en donde identificamos elementos como en qué medida está familiarizado el estudiante con el uso de este tipo de recursos, cuáles son sus preferencias y gustos, qué quiere el estudiante, quiere un chat, quiere un foro, quiere un mapa conceptual, cómo quiere que lo evalúen, ¿sí? Esa es una caracterización. ¿Bajo qué modelo vamos a trabajar el OVA? ¿Es necesario el e-learning, el b-learning? ¿Correcto? Y por ejemplo, ¿qué actividades voy a plantear? No solamente es reproducir actividades que ya están en un libro, sino plantear nuevas actividades que se ajusten a las necesidades del estudiante de hoy, del siglo XXI. Básicamente eso era lo que yo les quería mostrar. Si ustedes tienen dudas, vamos a hacer una evaluación, ¿sí? La próxima clase, donde se van a despejar pues algunos elementos de esta modelo que les presento y les ofrezco acá a través de este medio, a través de este video tutorial. Entonces pues les agradezco infinitamente su atención y los espero en clase. Muchas gracias.